Buenos días a todos y a todas que continúan aquí en este curso de riesgos químicos. Mi nombre es Lorena Mora Fonseca, estoy en la subdirección de riesgos químicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bueno, vamos a empezar con el tema, que es la identificación de peligros en el almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos. En el tema anterior vimos por qué una sustancia química es peligrosa, cuáles son las características que la hacen peligrosa. Pero ahora vamos a ver cómo se identifican este tipo de sustancias. Bueno, para comenzar vamos a ver dónde podemos encontrar este tipo de sustancias. Comentaron que es una industria muy grande, la cual pues utilizamos varios productos en donde se emplean este tipo de sustancias, ¿sí? ¿En dónde podemos encontrar almacenadas estas sustancias? Principalmente en industrias. Aquí tenemos un ejemplo de una refinería, pero también puede ser en algunas plantas industriales donde se hagan alimentos, calzado, ropa, en plantas potabilizadoras. También la podemos encontrar en servicios, lo que es la gasolina, lo que es el gas LP, y en comerciales. Aquí un ejemplo es lo que es pirotecnia. Y entonces surge una pregunta: ¿cómo se puede saber que una sustancia o material es peligroso? Esto lo podemos ver por el nombre de la sustancia. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí? Nos dice que este es peligroso. Aquí también dice que es peligro. Tenemos almacenado estireno. Otro puede ser un texto que advierte del peligro. Aquí, por decir, el estireno tiene la palabra de advertencia que es peligroso. Aquí igual, que es un contenedor de gasolina. Otro puede ser mediante símbolos, lo que conocemos como pictogramas. Por decir, aquí, que más adelante vamos a ver, tenemos estos pictogramas. El hecho de ver estos pictogramas en algún contenedor, en algún envase, ya nos está indicando que es una sustancia química peligrosa, ¿sí? Y finalmente, una hoja de datos de seguridad, donde nos va a comunicar los peligros que tiene esta sustancia. En la identificación de peligros en el almacenamiento, podemos identificarlo de tres formas, que es a través del rombo o rectángulo de seguridad. Sí, aquí vemos el sistema globalmente armonizado, o bien por la hoja de datos de seguridad de los materiales. Vamos a comenzar con un poco de antecedentes. En el año 2000 se adopta la norma la NOM 018 STPS, es norma oficial mexicana 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2000, la cual se adopta de la NFPA de Estados Unidos 704, ¿sí? En donde hay un sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. La NFPA 704 se adopta de Estados Unidos, la cual es la idea de tener un sistema de identificación que es rápido, el cual yo puedo identificar qué evento se puede presentar y la peligrosidad de este. Esto se realiza principalmente para lo que son emergencias, ¿sí? Es un sistema de identificación rápido y principalmente se realizó para atender las emergencias. ¿Qué es lo que incluye esta norma? Incluye el sistema de identificación de clasificación, modelo rombo y modelo rectángulo, así como una hoja de datos de seguridad que consta de 12 secciones. Bueno, vamos a comenzar con el modelo de rombo. El modelo de rombo, como podemos observar, consta de 4 partes, las cuales tienen un color diferente. Este color nos va a indicar el peligro por el manejo de cierta sustancia. Por decir, en el caso azul nos indica que es peligroso para la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos expuestos a una sustancia tóxica, podemos tener problemas de salud, y el medio por el que va a entrar al cuerpo puede ser por ingestión, inhalación y por absorción. Otro es el rojo, que nos va a indicar inflamabilidad, que quiere decir que es una sustancia inflamable que puede arder y se puede presentar un incendio. Tenemos también una parte que es amarilla, ¿sí? Lo que nos va a indicar la reactividad. ¿Esto qué quiere decir?
que es una sustancia estable o es una sustancia inestable, que puede explotar, que es inestable al calor, que por algún golpe o fricción se puede presentar un evento. Para el caso de esas tres partes, que es azul, rojo y amarillo, a esto se les asigna un número que puede ir de 0 a 4, como podemos observar aquí al lado, en donde el 0 nos va a indicar que no hay ningún peligro y el 4 que es extremadamente peligroso. También podemos encontrar en algunas que se manejan extremadamente inflamable, severamente inflamable, peligroso, pero para fines de este ejemplo vamos a considerar que el 0 no es peligro, no hay ningún peligro, el 1 que es poco peligroso, el 2 es peligroso, el 3 es muy peligroso y el 4 es extremadamente peligroso. Bueno, ahora nos faltaría aquí lo que es el apartado blanco. Aquí va algún comentario especial, esto va a depender de la sustancia, en el cual nos van a dar información importante. Aquí nos puede indicar, por decir, vemos esta W con una línea, aquí lo que va a ir no es un número, es un símbolo, ¿sí? ¿Qué me dice la W con una línea? Que evite utilizar agua. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor la sustancia, si yo utilizo agua, puede reaccionar. También me puede indicar si es oxidante, si es algún ácido, alguna base. Y entonces podemos ver que ya son las 4 partes del rombo. Por decir, aquí hay un ejemplo de ácido sulfúrico. Ya ahorita con lo comentado puedo ver que el mayor peligro es 3, ¿sí? Y es para la salud, que me está indicando que es muy peligroso para la salud. Vemos que inflamabilidad no es una sustancia inflamable. Ahora, del color amarillo vemos que es una sustancia que sí es inestable, que puede presentar algún evento, puede explotar o y finalmente tenemos el apartado blanco, lo que nos está diciendo que no debemos utilizar agua, ¿sí? Esto es importante para las personas que atienden las emergencias. Otro ejemplo aquí es la gasolina, ¿sí? Si yo veo el rombo, veo que el número 3 es el mayor y que el peligro es que es una sustancia inflamable y se puede presentar un incendio. Vemos que en salud es poco peligroso y que no es una sustancia inestable. No hay ningún comentario especial en caso de que se atienda a una emergencia. Aquí hay ejemplos de cómo se aplica ese sistema de identificación. Como podemos ver, aquí tenemos un tanque de almacenamiento de diésel. Aquí tenemos un equipo de proceso donde tenemos isopropanol. Y también vemos que el etiquetado también se lleva a cabo en recipientes pequeños, los cuales pues principalmente se utilizan en los laboratorios, como puede ser acetona, alcohol, ¿sí? Estos son ejemplos de cómo se aplica el etiquetado de modelo de rombo. También está el etiquetado de modelo rectángulo. Como podemos ver, se manejan los mismos colores. Igual el azul es a salud, el rojo es inflamabilidad, el amarillo es reactividad. La diferencia con el rombo es aquí en el apartado blanco. Aquí no viene alguna información especial en caso de que se atienda una emergencia. Aquí lo que se tiene que poner es el equipo de protección personal que debemos utilizar dependiendo de la sustancia que manejemos. Por decir, en el caso aquí hay un ejemplo del ácido sulfúrico, vemos que a la salud es extremadamente peligroso, no es una sustancia inflamable y en reactividad es moderadamente inestable. Pero vemos que aquí dice que equipo de protección personal es A. Para esto se cuenta con una tabla de identificación que es a través de letras, en donde nos dice que A es anteojos de seguridad, B anteojos de seguridad y guantes, C anteojos de seguridad, guantes y mandil. Esto va a depender de la sustancia. Aquí nos dice que para manejar el ácido sulfúrico debo de traer
anteojos de seguridad. ¿Esto por qué? Porque es una sustancia corrosiva, ¿sí? Que si nos brinca en la cara, en los ojos, puede causar quemaduras y pueden ser severas. Bueno, ya vimos lo que es el rombo de seguridad, el rectángulo, y ahora vamos a ver lo que es el sistema globalmente armonizado. Sí, el sistema globalmente armonizado surge el proyecto de norma en el 2014. ¿Qué es lo que busca esta norma? Sustituir la NOM 018 STPS del 2000. Esto llevando a cabo un armonizado de la información relativa a los peligros de las sustancias químicas y mezclas, aplicando el sistema armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. ¿Sí? Posteriormente, en el 2015, se adopta la norma, la NOM 018 STPS 2015. Y esta norma, con el nombre de Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo, publicada en el Diario Oficial el 9 de octubre del 2015. Una vez que se publica, 3 años después se tiene que adoptar ya en México. Por lo tanto, entra en vigor el 9 de octubre del 2018. ¿Qué es lo que incluye este sistema, esta norma? Pues la señalización y etiquetado, así como las hojas de datos de seguridad, que a comparación de la norma del 2000, esta contiene 16 apartados. Cabe mencionar que esta norma rige en todo el territorio nacional. ¿Sí? ¿Pero qué es el sistema globalmente armonizado? Es un sistema que lo que pretende es que se tenga una sola identificación y clasificación de sustancias y materiales peligrosos a nivel mundial. Se llevó a cabo por sugerencia de las Naciones Unidas y debido a que en varios países tienen regulaciones diferentes, tienen etiquetado diferente, entonces había un problema de que no había una información congruente, no era homogénea. Entonces entra en vigor a nivel mundial ese tipo de sistema, que la clasificación que yo tenga en México va a ser la misma que tenga en Rusia, va a ser la misma que tenga en China, en Estados Unidos. ¿Y cuál es la ventaja? De que va a haber una mejor preparación para importar o exportar estas sustancias. Sí, porque el problema era que si yo importaba o exportaba, tenía que ir con el etiquetado que manejaba ese país. Entonces, ahora lo que se busca es que sea igual en todo el mundo y además nos ofrece mucho más información que lo que es el rombo de seguridad. ¿A quién está dirigido este sistema globalmente armonizado? Principalmente a los fabricantes, a los trabajadores, que son los que continuamente están expuestos o manejan este tipo de sustancias, a los consumidores, también a las personas que van a intervenir en caso de que se presente algún accidente, alguna emergencia. El sistema globalmente armonizado, ¿a qué sustancias es a las que aplica? Aplica a todas las sustancias. ¿Sí? A todas las sustancias puras, pueden ser también diluciones o bien mezclas, pero tiene sus excepciones. No aplica a materiales o sustancias que se rigen a través de sus normas o reglamentos, como son, pueden ser los cosméticos, productos farmacéuticos, aditivos para alimentos, residuos de plaguicidas en alimentos, así como residuos en general de sustancias o materiales peligrosos. ¿Cuál es otra forma de que podemos identificar o comunicar los peligros de una sustancia o material peligroso? Pues es a través de las hojas de datos de seguridad de los materiales. Aquí podemos ver en la norma 018 del 2000 que constaba de 12 apartados y del sistema globalmente armonizado que ahora consta de 16 apartados.
Pero, ¿qué es una hoja de datos de seguridad? Es un documento muy importante que me va a comunicar los peligros que puedo tener por el manejo de una sustancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a proporcionar esta hoja? Pues me va a proporcionar la identidad de la sustancia, si es mezcla, qué sustancias son, en qué porcentaje, así como los datos del proveedor o fabricante. Vamos a identificar los peligros, ¿sí? Si es inflamable, si es tóxica, si es explosiva, corrosiva, y esto va a ser mediante los pictogramas. Ya vimos la composición, también nos va a indicar, dependiendo de la sustancia, qué evento se puede presentar. Por decir, si yo tengo gas LP, pues se puede presentar un incendio, se puede presentar una explosión. Si yo estoy manejando alguna sustancia como el cloro o el amoníaco, lo que se va a presentar es una nube tóxica, ¿sí? En el caso del amoníaco creo que sí puede presentarse un incendio en ciertas condiciones, pero para el cloro principalmente es la toxicidad. También nos va a indicar las medidas que se deben de tomar en caso de que haya alguna fuga, alguna liberación, fuga, derrame, si hay algún incendio o alguna explosión, qué manejo debe de tener el manejo y el almacenamiento. Por decir, hay sustancias que no se pueden exponer a la luz, hay sustancias que deben de tener ventilación, dependiendo de la sustancia, van a ser las condiciones a las que se deba de almacenar. Nos van a presentar, como hace rato comentaban en una pregunta, ¿dónde puedo consultar las propiedades? Las propiedades físicas y químicas las puedo consultar en la hoja de datos de seguridad de los materiales. Nos va a proporcionar punto de fusión, punto de ebullición, densidad, gravedad específica, y algunas otras propiedades. Aquí vemos en azul información que a comparación de la hoja de datos que se manejaba en el 2000 se adicionó, ¿sí? Como es la información toxicológica, información ecotoxicológica, información relativa a la eliminación de los productos, información de la transportación, ¿no? Aquí la vemos también, información reglamentaria y otras informaciones incluidas relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad. ¿Quiénes son los que deben de elaborar estas hojas de datos de seguridad? Pues el fabricante, que es el que conoce a las propiedades muy bien. Las elabora, las entrega cuando al cliente y posteriormente el cliente se va a entregar a los trabajadores. ¿Cada cuándo se deben de actualizar estas hojas de datos de seguridad? Cuando hay algún cambio. Si se realiza algún cambio a la hoja de datos, inmediatamente se debe de hacer la modificación. Como comentaba, es muy importante, principalmente también para los trabajadores. Y es una recomendación en general tanto para trabajadores en la industria, como comentaba hace rato mi compañero, para el hogar. Siempre que vayamos a utilizar alguna sustancia o algún material que trae sustancias químicas peligrosas, se debe de leer la hoja de datos de seguridad. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por decir, cuando estaba en vigor la norma 018 del 2000, vemos aquí el sistema de clasificación para la comunicación de peligros. Vemos aquí cómo se manejaba el rombo de seguridad. Y a comparación de ahora, cómo se debe de emplear, la hoja de datos ya contiene los pictogramas del sistema globalmente armonizado. También es importante mencionar que puede traer más información la hoja de datos de seguridad. Si cree el fabricante que esa información adicional va a ayudar o va a servirles en cuanto a su manejo o en caso de alguna emergencia. También podemos encontrar hojas de datos de seguridad que todavía siguen manejando los dos sistemas de identificación. No hay ningún problema siempre y cuando se presente
la clasificación del sistema globalmente armonizado, y en información adicional se siga manejando la clasificación como se tenía en el rombo de seguridad. Bueno, vamos a empezar con lo que es el etiquetado del sistema globalmente armonizado. Esta tiene que contar con 6 puntos, ¿sí? Pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia, identificación del producto e identidad química, identificación del fabricante, proveedor o distribuidor. Bueno, vamos a comenzar con los pictogramas. Un pictograma es una representación, un símbolo, el cual nos va a dar información acerca de algún peligro de alguna sustancia. También puede contar con puntos específicos, por decir, aquí en este caso, pues es un símbolo, es una imagen que va a ir en un rombo con marco rojo, con un fondo blanco, y este pictograma, esta imagen va a ir en color negro, ¿sí? En el sistema globalmente armonizado se tiene 3 tipos de pictogramas: para los peligros físicos, para los peligros a la salud y para el peligro al ambiente. En total son 9 pictogramas. Aquí podemos ver en los peligros físicos, que es principalmente se está refiriendo a lo que son estructuras. Vemos que es el explosivo, inflamable, comburente, gas a presión y corrosivo. Para los peligros a la salud vemos que es toxicidad, corrosivo, peligro a la salud, también toxicidad, pero es diferentes categorías, ahorita lo vamos a ver, y finalmente peligro al ambiente, que es de los pictogramas que se adicionaron en el sistema globalmente armonizado. Como podemos ver, aquí se repite este pictograma para sustancias corrosivas. Lo tenemos tanto en peligros físicos como en peligros a la salud. Y así podemos ver aquí en la imagen que si tenemos un líquido corrosivo y cae en las manos, nos va a causar quemaduras. Si cae en algún metal, lo va a corroer. Entonces, por eso se maneja en estos 2 tipos de peligros. Bueno, para los peligros físicos se tienen 16 clases. En lo que podemos encontrar sustancias explosivas, líquidos sólidos y gases inflamables, sólidos pirofóricos, líquidos pirofóricos. Estas son todas las clases y como vemos, ya está muy desglosado, ¿sí? Hay 16 clases de peligros. En cuanto a los físicos, en cuanto a la salud tenemos 10 clases. Ya vemos que es toxicidad aguda, ya nos dice si hay lesión ocular grave, si puede causar cáncer, si puede causar mutación. Ya están muy estudiadas estas sustancias y ya vemos qué es lo que pueden ocasionar, ¿sí? Y finalmente tenemos el peligro para el medio ambiente, que son 2 clases: peligros para el medio ambiente acuático y peligros para la capa de ozono. Bueno, vamos a comenzar con los pictogramas. El pictograma donde vemos una bomba explotando se refiere a sustancias explosivas, ¿sí? Aquí nos está indicando cuáles son las sustancias que deben de llevar este pictograma, ¿sí? Explosivos, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, así como peróxidos orgánicos. Y también nos está diciendo cuál sería la categoría para cada uno. Entre los explosivos ya nos comentaban que podemos encontrar la nitroglicerina, el trinitotolueno, el nitrato de amonio, entre otras. Tenemos aquí también lo que son las sustancias comburentes. El pictograma para las sustancias comburentes es un círculo y sobre él una flama. Tenemos 3 tipos: gases comburentes, líquidos comburentes y sólidos comburentes. ¿Cuáles son las sustancias comburentes? Son aquellas que pueden avivar el fuego, que pueden agravar el fuego, o en contacto con alguna sustancia inflamable se puede producir un incendio. ¿Qué característica tienen estas sustancias? Es que tienen mucho oxígeno.
Por decir, ejemplos de esos es percloratos, peróxidos, entre otras sustancias. Otro pictograma es un gas a presión. Vemos aquí un cilindro, un gas a presión, que puede estar comprimido, licuado, refrigerado y disuelto. Hay algunos que para que estén disueltos, pues tienen que estar mezclados con alguna otra sustancia. Puede ser algún solvente. Aquí es importante, por decir, aquí podemos tener como ejemplo hidrógeno, acetileno, ¿sí? Los cuales tenemos que tener cuidado de no exponerlos al calor. Aquí tenemos otro pictograma, el cual es un corrosivo. Ya como comentaba, se ve que está cayendo un líquido sobre la piel y sobre alguna superficie. Aquí entran sustancias y mezclas corrosivas para los metales, como vemos aquí. Corrosión, irritación cutánea, lesiones oculares graves e irritación ocular. A su vez vemos que nos está indicando la categoría. Sí, también vemos sustancias inflamables, que es una llama, y aquí entran gases inflamables, aerosoles, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos. Igual nos están diciendo cuál es la categoría. O, por decir aquí, en sustancias y mezclas en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Esta puede ir de una categoría 1 a una categoría 3, 1, 2 o 3. ¿Qué diferencia tiene el sistema globalmente armonizado con el rombo de seguridad? A comparación del rombo, aquí la categoría más grave es 1. Y veíamos que en el rombo la categoría más grave o más severa era 4. Ahora vamos a ver los pictogramas de peligro para la salud. Para peligro grave para la salud vemos que es un cuerpo y como una estrella en medio. Principalmente este es para sustancias que se inhalan. Y vemos cuáles serían las categorías: sensibilización respiratoria, puede haber toxicidad para la reproducción, toxicidad sistémica específica de órganos blancos y peligro por aspiración, principalmente aquí se maneja. Y hay otro que es toxicidad aguda, que vemos un signo de exclamación, que puede ser por ingestión, por inhalación o por vía cutánea. Y también vemos, aquí a diferencia de otros pictogramas, por decir, para el caso de la ingestión, que sea la entrada al sistema por ingestión, por absorción cutánea o por inhalación, se maneja una categoría 4 para este caso, lo que nos indica que no es tan peligroso, no hay daños graves. Aquí tenemos también los pictogramas, que es una calavera y 2 tibias cruzadas. Aquí, sí se va a emplear para las sustancias que tengan un grado de severidad más alto, ¿no? Que sería del 1 al 3. Y finalmente tenemos el peligro para el medio ambiente, que es peligro para el medio ambiente acuático, que podemos encontrar en cuerpos de agua, en océanos, en ríos. Y también es importante mencionar que atrás de cada peligro existen criterios científicos para clasificar las sustancias. Se compara con valores y criterios internacionales aceptables. Ya vimos los pictogramas, ahora vamos con las palabras de advertencia. En una etiqueta podemos encontrar 2 palabras, peligro o atención. La palabra peligro se va a emplear para las categorías de peligro más graves, mientras que en la palabra atención es para las categorías de peligro menos graves. Cabe señalar que solo debe de llevar una palabra, peligro o atención. Aquí tenemos un ejemplo. Para el caso de monóxido de carbono, vemos que es peligrosa la sustancia, hay que tener cuidado. Sí, es extremadamente inflamable y aquí podemos ver los pictogramas, ¿no? Es una sustancia inflamable, está almacenada a presión, es tóxica y también puede ocasionar problemas por inhalación. Mientras que el etilenglicol, vemos que de acuerdo a la clasificación que vimos, no es tan severo en caso de toxicidad.
¿sí? Nocivo en caso de ingestión, pero vemos que es clasificación 4, no es tan severa. Puede provocar daños en los órganos, ¿sí? Y ese es el caso del etilenglicol. También en las etiquetas vemos que en esta hay 4 pictogramas. Pueden llegar a tener hasta 5 pictogramas dependiendo de la sustancia. Ahora vamos a ver las indicaciones de peligro. Son frases que van a describir el peligro físico o para la salud. Unos ejemplos puede incendiarse o explotar al calentarse. Es un líquido y vapores extremadamente inflamables, mortal en caso de ingestión, tóxico para los organismos acuáticos, ¿sí? Pero aquí tenemos un ejemplo del amoníaco anhidro. Vamos a ir viendo los pictogramas. Es una sustancia corrosiva, es tóxica, es también tóxica para el medio ambiente y está almacenado a presión. Como vimos, también viene la palabra de advertencia, nos está indicando que es una sustancia peligrosa. Específicamente para este ejemplo, ¿cuáles son las indicaciones de peligro? Para el amoníaco, puede ser corrosivo para metales, es tóxico si se inhala, es gas inflamable, categoría 2, provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares, contiene gas a presión, peligro de explosión en caso de calentamiento y es muy tóxico para organismos acuáticos. Es importante que lleven todas las que apliquen. Aquí hay un ejemplo, ya viendo los puntos anteriores, que son los elementos de comunicación de peligros físicos, en donde vemos los elementos, pictograma, palabra de advertencia, indicación de peligro. Y este ejemplo es para la categoría de peligro en caso de líquidos inflamables. Para líquidos inflamables va a haber una categoría 1, una categoría 2, una categoría 3 y una categoría 4. El pictograma es una flama, tanto para la categoría 1, 2 y 3, y para la categoría 4 ya no lleva pictograma. ¿Qué palabras de advertencia deben de llevar de acuerdo a la categoría? Para la categoría 1 es peligro, para la categoría 2 es peligro, para la categoría 3 nos indica que es atención y para la categoría 4 es atención. ¿Cuáles son las indicaciones de peligro? Pues para categoría 1 es un líquido y vapor extremadamente inflamable. Para la categoría 2, líquidos y vapores muy inflamables. Para la categoría 3, dice que son líquidos y vapores inflamables. Y finalmente para la categoría 4 es un líquido combustible. Por eso ya no lleva lo que es el pictograma. Esta información, si quieren revisar más a fondo, la pueden ver en la norma 018 STPS del 2015. Y esto se desarrolla para cada tipo, ¿sí? Va a haber para gases inflamables, sólidos inflamables, para todos se desarrolla lo que es esta información. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Este es para toxicidad aguda por vía oral. Esto quiere decir que si ingerimos alguna sustancia tóxica. Igual vamos a tener las categorías que va del 1 al 5. Para este caso va del 1 al 5. Los pictogramas, en el cual la categoría 1, 2 y 3 vamos a emplear la calavera con las dos tibias y nos va a representar una palabra de advertencia que es peligro. En la categoría 4 vemos que es un signo de exclamación y es atención. Y en la categoría 5 ya no va un pictograma, también es atención. ¿Cuáles son las indicaciones de peligro? Que finalmente van ligadas con la categoría y la palabra de advertencia. Es mortal en caso de ingestión. Para la categoría 2 es mortal en caso de ingestión. Para la categoría 3 es un tóxico en caso de ingestión. Para la categoría 4, nocivo en caso de ingestión, que es lo que decíamos, ya se maneja otro pictograma que nos está indicando que es menos severo el daño. Y para la categoría 5 es atención y puede ser nocivo en caso de ingestión. Este puede ser nocivo, ya no lleva un pictograma. Bueno, continuando con los puntos que debe de llevar una etiqueta del sistema globalmente armonizado, vemos que hay otro apartado que es consejos de prudencia, la cual es una
frase o pictograma, o puede ser ambas, que describen las medidas recomendadas que se deberían adoptar para reducir al mínimo o prevenir los efectos nocivos de la exposición a una sustancia o material peligroso. Hay 5 tipos que pueden ser generales: de prevención, intervención-respuesta, almacenamiento y eliminación. También es importante, aquí vemos unos ejemplos. Para consejos de prudencia general hay más, pero estos nada más son algunos ejemplos. También los pueden consultar en la norma. Si se necesita consultar a un médico, se debe de tener a la mano la información o la etiqueta de esta sustancia. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Eso también aplica si manejamos algún producto que contenga alguna sustancia química en el hogar. También es recomendable que primero se lea la etiqueta antes de usar. ¿Sí? Tenemos consejos de prudencia de prevención. Por ejemplo, mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. ¿Esto qué nos indica? Pues que la sustancia es inflamable o puede ser explosiva. No utilizar herramientas que produzcan chispas y evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Algunos ejemplos de los consejos de prudencia de intervención-respuesta puede ser no provocar el vómito, sumergir en agua fría o envolver en vendas húmedas, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Aquí por decir no provocar el vómito. Para el caso del cloro, si alguna persona llega a ingerir cloro, pues le va a quemar el esófago. Y en el caso del cloro tendría que venir este consejo de prudencia, en el cual no debemos de provocar el vómito. ¿Por qué? Porque al provocar el vómito, nuevamente quemo el esófago, ¿sí? Sumergir en agua fría y envolver en vendas húmedas. Esta nos da a entender que es una quemadura, ¿sí? En el cual nada más debemos aplicar agua, debemos envolver y no aplicar nada más, hasta que estemos ya con el personal capacitado. Otros consejos es sobre el almacenamiento. Proteger de la luz solar, almacenar en un lugar ventilado, almacenar en un recipiente cerrado. Aquí igual que veíamos acá de prevención, ¿sí? Hay sustancias que pueden reaccionar si están expuestas a la luz solar o pueden generar vapores, por eso a lo mejor debe estar el lugar ventilado. Y finalmente vemos los consejos de prudencia de eliminación. Eliminar el contenido del recipiente, pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación del reciclado. Sí, si vamos a ya destinar los residuos o alguna sustancia, sí es importante comunicarse con el fabricante. También en Semarnat hay un listado de empresas que están autorizadas para dar el confinamiento que se debe hacer a los residuos de sustancias o materiales peligrosos. También comentábamos que dentro de los consejos de prudencia también podemos ver pictogramas, ¿sí? Aquí podemos ver que nos está ilustrando gafas, mascarilla, una careta, guantes, botas, un overol de algodón. Esto va a depender qué tipo de protección personal vamos a emplear, pues va a depender de la sustancia que vamos a manejar. Otra es la de identificación del producto. ¿Sí? Aquí podemos ver que es el acetato de mercurio. Aquí podemos ver que es el ácido clorhídrico. Es importante que si se conoce a una sustancia por varios nombres, se manejen todos así como aparecen en la hoja de datos de seguridad. Por decir, en el caso del ácido clorhídrico, pues sabemos que es el ácido muriático, el cloruro de hidrógeno, el ácido hidroclorhídrico, ¿sí? Entonces, sí tenemos que poner todos los nombres. Inclusive también si es alguna sustancia, por decir un blanqueador, se debe de poner el nombre, tanto comercial como de las sustancias involucradas.
También aquí es importante que lleve un número CAS. ¿Cuál es el número CAS? Es un número único que tiene cada sustancia. Si yo veo aquí el número CAS del acetato de mercurio, que es 216-491-1, este mismo número se va a manejar a nivel mundial en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Si yo, por medio de este número, quiero identificar qué sustancia es, esa va a ser la misma en todo el mundo. Y finalmente vemos que el número 6 es la identificación del fabricante o proveedor, en el cual debe de contar con el número del proveedor, nombre del proveedor, dirección y teléfono. ¿Esto por qué? Si se tiene alguna duda sobre el manejo de esta sustancia o no sabemos interpretar alguna información, es importante que nos comuniquemos con el proveedor. Ahora ya tenemos aquí un ejemplo, ya con los 6 puntos, ¿sí? Por decir, esta es la acetona. Vamos a empezar con la primera, que es pictograma de peligro. Nos dice que es inflamable y que puede ser ocasionar un daño a la salud. No severo. Palabras de advertencia, ¿sí? Es peligroso, hay que tener cuidado al manejarlo. Indicaciones de peligro, nos dice que es un líquido y vapor muy inflamable que puede causar irritación severa a los ojos. Consejos de prudencia, nos dice que hay que mantener alejado del calor, chispas y llamas. No hay que fumar, tomar medidas de precaución contra descargas estáticas y nos enumera una serie de consejos. Como ya comentaba, hay que poner todos los que aplica. Para eso también hay tablas en la norma donde viene desglosado todos. Identificación del producto. Vemos que es acetona, viene con el número CAS. E identificación del proveedor. Así es como, o esos son los elementos que debe de traer una etiqueta aplicando el sistema globalmente armonizado. Aquí tenemos otro ejemplo. También podemos ver que en las indicaciones de peligro se manejan también una serie de números, es por decir H, para el caso de peligro. Y vemos que el número inmediato, bueno, el número que sigue, por decir en este caso el 3, se maneja principalmente para lo que son peligros físicos, peligros a la salud, 2 para peligros físicos y 3 para peligros de los organismos acuáticos. También la serie de números lleva una secuencia. No, tampoco no podemos aprendernos todos, pero si yo veo una etiqueta y veo que es H, es una indicación de peligro, y si me está diciendo que es 3, quiere decir que puedo tener algún daño a la salud. En los consejos de prudencia, también vemos que este se caracteriza por una P y lleva un número. Este número que sigue va a ser, perdón, dependiendo de esto. 1 quiere decir que es un consejo de prudencia general. 2, que es de prevención. 3, que es intervención o respuesta. 4, almacenamiento. Y 5, eliminación. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué ventajas tiene el sistema globalmente armonizado? Permite unificar la manera de etiquetar y clasificar las sustancias o productos químicos para que a nivel mundial se hable un solo lenguaje para la identificación de sustancias químicas. ¿Qué es lo que pasaba con el modelo de rombo? No sé si les llegó a pasar que checando en internet, buscando la hoja de datos de alguna sustancia, a lo mejor voy a consultar 3, 4 hojas, y había 2 o 3 que tenían una clasificación diferente, ¿sí? A lo mejor en una decía que era tóxico, pero en otra decía que era inflamable. Entonces también se quedaba muy corto lo que es el rombo, y también podía ser que a la hora de manejarlos pudiéramos ocasionar algún accidente porque no contábamos con la información bien que debería de ser, ¿sí? Que tiene también este sistema que es comprensible para usuarios, fabricantes, trabajadores y consumidores. Facilita el comercio internacional de productos químicos cuyos riesgos han sido identificados internacionalmente. Lo que comentaba, ¿sí? Si tenían otra reglamentación y otro tipo de clasificación e identificación de peligros de las sustancias,
pues tenía que mandar yo con esa información, ¿sí? Cuenta con símbolos y aclaraciones que son fácilmente de interpretar. No se necesita un entrenamiento exhaustivo. Suministrar este soporte a países que no cuentan con un sistema propio. También es importante, no hay países que no cuentan con este sistema. Entonces es importante que ya ahorita que es un sistema globalmente armonizado, pues todos ellos cuenten. También es una herramienta para avanzar hacia la protección, a la salud y al medio ambiente. Genera mayor conciencia de los peligros lo que contribuirá a utilizar los productos químicos de manera más segura en el lugar de trabajo. ¿Y esto qué va a traer? Pues que va a haber menos accidentes y va a haber menos enfermedades. Garantiza que los trabajadores reciban información adecuada sobre los riesgos, prevención y protección de la salud y la seguridad. Y asimismo, reduce la necesidad de hacer evaluaciones químicas, ya que todo eso se ha realizado y conforme a esto se han determinado las clasificaciones.